para que ustedes practiquen. Bueno, vamos a esperar que comience a grabar. Ya enseguidita. Muy bien. Muy bien. Esperen que un ratito. Acá, justamente estábamos hablando al inicio, citando los componentes químicos de la célula, ya que ustedes saben que las propiedades de las células derivan de las actividades de sus moléculas. Entonces, estos componentes químicos pueden ser orgánicos y también inorgánicos. Cuando hablamos de inorgánicos, tenemos principalmente al agua y también sales inorgánicas. Seguramente habrán estudiado ya en biología la composición. El agua está presente de entre un 75 a un 85%, las sales inorgánicas de un 2 a 3%, y quiere decir que el resto corresponde ya a los componentes orgánicos de un 10 a un 12% restante. Bueno, entonces, como ustedes saben, el agua es un dipolo. ¿Qué significa dipolo? Cualquiera nomás puede activar su micrófono. ¿Qué significa dipolo? Yo sé que ustedes saben, parece que tienen nomás vergüencita. Vamos a poner un poco la molécula del agua para que vean su disposición geométrica. Que tiene de un lado positivo y de un lado negativo, tal vez. Muy bien, sí. Como vos decís, tiene un lado que sería un polo positivo, justamente debido al átomo de hidrógeno electropositivo, y del otro lado, como decís, negativo, polo negativo debido al oxígeno, debido a que el mismo es un átomo muy electronegativo. Para ir recordando nada más, ¿qué significa que sea electronegativo? Que su carga es más negativa. De hecho, es una propiedad periódica que justamente denota que generalmente los no metales tienen mayor capacidad de atraer hacia sí ese par electrónico de enlace. El par electrónico de enlace quiere decir que todo este par electrónico es atraído hacia el oxígeno. Es una propiedad periódica la electronegatividad, y la tendencia siempre es mayoritaria hacia los no metales. Es así entonces que vamos a seguir leyendo las características justamente de este componente inorgánico. Por ende, lógicamente, al decir dipolo, tiene una distribución asimétrica de cargas. Cada uno de los enlaces covalentes de la molécula está muy polarizado. Los 3 átomos de la molécula de agua son adeptos a formar enlaces de hidrógeno o puente de hidrógeno, se le llama. Y justamente, ¿qué es el enlace o puente de hidrógeno? Es una unión intermolecular. ¿Qué significa intermolecular?
¿Qué significa inter? Enter. Muy bien, es un tipo de enlace que se da, como ustedes ven acá, entre moléculas. Pero hay toda una condición para que se dé este tipo de enlace intermolecular, porque la molécula debe contener en la misma enlace del tipo, como están viendo, oxígeno, hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno, acá vemos otro ejemplo, nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno, como también flúor, hidrógeno. Solamente esos tres vamos a copiar para que se pueda quedar y todo esto yo coloco en la plataforma. Justamente no habilité todavía la autoevaluación porque vamos a terminar y después van a poder realizar. Y pudieron hacer de la anterior, de la unidad anterior. ¿Están practicando? Sí, profe. Bueno. Enlace o puente de hidrógeno voy a colocar más grande para que vean. Ahí se ve bien, ahí se ve más bien. Súper bien. Ya vengo enseguida, parece que alguien aplaude. Hola. Muy bien, ya estoy de regreso. Esto es justamente los incidentes ya de estar en casa, ¿verdad? Muy bien, enlace puente de hidrógeno, hay toda una condición. ¿Cuál es la condición? Que la molécula debe poseer enlace del tipo oxígeno, hidrógeno. Enlace del tipo nitrógeno, hidrógeno. Y enlace del tipo flúor e hidrógeno. Solamente esos tres, porque nos suelen discutir también otros átomos electronegativos. Yo no sé si ustedes ya estudiaron esta parte para salir de dudas. ¿Todavía no estudiaron esta parte? Yo no, profe. Bueno, solamente estos tres y vamos a poner luego de color. Como ustedes pueden ver, átomos muy electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Solamente esos tres. Acuérdense. Y justamente pueden ver la representación del enlace de hidrógeno a través de estos puntos suspensivos. Acá
pueden ver también que es un tipo de unión justamente entre cargas, carga positiva, atracción con carga negativa, del tipo electrostático se le dice también. Entonces pueden ver hidrógeno parcialmente positivo al oxígeno negativo. Entonces acá entre dos moléculas de agua, acá vemos otro ejemplo entre una molécula de agua y una molécula de amoníaco. Acá pueden ver hidrógeno parcialmente positivo al nitrógeno parcialmente negativo. ¿Qué poquitos ya son ahora ustedes? Así nomás luego suele ser la cantidad, o son más. Nosotros terminamos en teoría el lunes 18, porque esto va hasta el 22. Quiere decir que ese lunes 18 sería nuestra última clase. Sí, solía haber más participantes. Por eso nomás pregunto. Profe, ¿y ese día Sí. vamos a tener la evaluación el 18? De hecho, como les digo, yo suelo habilitar las autoevaluaciones, o vos te referís a un tipo examen. Sí, un examen general. Sí, puedo prepararles. Pero ustedes lo quieren hacer así en clase. No sé, sugiero, no dependería de todos, pero como para una autoevaluación general de todo lo que Sí, vimos, más o menos, para muy saber bien. cómo estamos. Exacto, desde la unidad 1, que sería desde combinaciones. Desde combinaciones hasta porfirinas, porque ahí termina el programa. De hecho, como te digo, en esta clase que resta siempre vemos ejercicios tipo selección múltiple, tipo examen. Después vemos, lógicamente, porque hay tiempo. La idea es terminar y lo terminamos bastante bien, creo yo, ¿verdad? Pero todo es en teoría. Como vos decís, hay que asumirlo en práctica. Bueno, ¿alguna pregunta todavía? No, todavía. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá dice mostrar, pero nosotros eso no vamos a hacer, sino predecir si se pueden formar tipos de enlaces de hidrógeno entre dos moléculas. ¿Cómo se denomina este compuesto? Voy a transcribir para que puedan ver mejor. Voy a transcribir este. Bueno, hago la pregunta si en A, entre dos moléculas de etilamina, ¿se puede dar enlace de hidrógeno, sí o no? Entre dos moléculas de etilamina, ¿se puede dar el enlace de hidrógeno? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque aún puede unirse con un hidrógeno. De hecho, porque tiene la condición, ¿cuál era la condición? Átomo muy electronegativo unido al hidrógeno parcialmente positivo. Esa es la condición que debe cumplir una molécula. Sí, puede formar puente de hidrógeno. Sí puede formar puente de hidrógeno. Ahora pasamos a B. Dice,
moléculas, justamente este compuesto, ¿cómo se llama? Este compuesto orgánico. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Cuál es su grupo funcional acá? ¿Cómo se denomina ese compuesto orgánico? A ver, Solange, Estefanía. ¿Cómo se denomina ese compuesto orgánico? ¿Qué es? ¿Un alcohol? ¿Un éter? ¿Un aldehído? ¿Qué es? Éter, profe. Sí, es un éter. Ahora, ¿el éter puede formar consigo mismo enlace de hidrógeno? ¿Sí o no? ¿Puede formar el éter líquido enlace de hidrógeno consigo mismo? ¿No? No, muy bien. ¿Por qué? Porque no posee justamente hidrógeno parcialmente positivo unido al oxígeno. ¿Se pueden fijar acá? Porque el oxígeno va unido entre carbonos. Este carbono y este. Voy a poner de color. Acá se une a carbonos. Carbono y este carbono. Porque cuando se hace justamente la fórmula desarrollada, este oxígeno se une a los átomos de carbono, no al hidrógeno. ¿Está? Sí, profe. Ahora, éter metílico. El éter metílico en agua puede formar enlace de hidrógeno. ¿Cuál era la condición? De que una de las moléculas tenga, sí puede. Muy bien. Sí puede. Porque se da la condición de que el agua tiene justamente acá el hidrógeno unido al oxígeno. Se da la condición. Esto debe darse en una de las moléculas. Ahora, metanol en agua puede formar enlace de hidrógeno. Sí puede. Sí, muy bien. Sí puede porque justamente el oxígeno se puede enlazar a la molécula de agua a través del OH. Tiene este y acá el agua tiene también. Muy bien, eso nomás quería mostrar. Vamos a mirar. Bueno, justamente también para salir de acá, es importante mencionar que justamente debido a la formación de enlace de hidrógeno, hay ciertas propiedades que se benefician con la formación del mismo, ya sea como ciertas propiedades físicas como la temperatura de ebullición y también la solubilidad, porque las que presentan enlace de hidrógeno van a tener mayor temperatura respecto a las que no presentan. Y las que presentan, lógicamente, van a ser más solubles que las que no presentan. Quiere decir que la temperatura de ebullición y la solubilidad, así como también la viscosidad,
se ven afectadas por la formación de enlace de hidrógeno. Muy bien, continuamos siempre con los componentes, habíamos dicho, químicos de la célula. Según el programa, en la parte inorgánica le teníamos al agua y continuando con la parte orgánica están los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y justamente comenzamos con los hidratos de carbono, como también son conocidos los hidratos de carbono. Se lo denominan también glúcidos. ¿Escucharon alguna vez la palabra glúcido? Yo no, profe. Bueno, de hecho son moléculas orgánicas que están compuestas por, en su mayoría, carbono, hidrógeno, oxígeno, en una relación 1, 2, 1. Esa es la relación. Puede haber presencia también de nitrógeno y también azufre. Vamos a escribir su fórmula general para que entiendan lo que yo les dije, relación 1, 2, 1. Vamos a escribir. Total, ustedes no están tan apurados, ¿verdad? No, comenzamos, dale. Yo necesito nomás esa parte para hablar. Moléculas. En realidad son biomoléculas. Biomoléculas. ¿Están pudiendo acceder a las grabaciones? Sí, profe. Qué suerte. Comenzamos con los hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, vamos a poner acá el sinónimo, glúcidos. Glúcidos para que sepan también, y vamos a colocar la fórmula general. CHO, y dijimos relación 1, 2, 1. Y se cierra y acá se coloca como subíndice N. Ahora, ¿qué vendría a ser N? Vamos a colocar también acá N. N, me salió mayúscula. N sería entonces el número de veces que se repite la relación. Que se repite la relación para formar una molécula de hidrato de carbono. De hidrato de carbono justamente más o menos compleja. Más o menos compleja. Eso significa, esto es para que ustedes tengan nada más conocimiento general. Conocimiento general. Continuamos. Vamos a mirar nuestra diapositiva. Bueno, principal fuente de energía para la célula, función energética. Son constituyentes estructurales de la membrana celular, pared celular, esqueleto externo, etc.
Tenemos ejemplos como el almidón y el glucógeno, que son sustancias de almacenamiento o de reserva en los seres vivos. Muy bien. Existen tipos principales de carbohidratos que se llaman monosacáridos, que son justamente los azúcares más simples. Ahora que me recuerdo, los glúcidos serían sinónimos de azúcar. Después tenemos los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Tipos entonces de hidratos de carbono. Y lógicamente vemos cada uno. Comenzando con los monosacáridos, que son los hidratos de carbono más simples. Por eso yo les dije al inicio también azúcares simples. Y químicamente estos compuestos contienen, como pueden ver acá en la parte superior, al grupo carbonilo, que está en forma de, ¿cuál es el grupo funcional acá? Acá, en este extremo superior. CHO. Sí, ¿cómo se le denomina a ese grupo? Grupo aldehído. Grupo aldehído. Y aquí el carbonilo, cuando yo les digo carbonilo, les voy a escribir acá también para que reconozcan cuando yo digo carbonilo. Grupo carbonilo. El grupo carbonilo va a ser justamente este, C. Este es el grupo carbonilo, CO. Vamos a colocar acá de repente, el oxígeno se une al carbono a través de enlace doble. A través del enlace doble. Este puede estar arriba como también hacia abajo. Este es el carbonilo. Entonces es característico de los de hecho de los hidratos de carbono. De los hidratos de carbono en forma de, como pueden ver acá, aldehído, como también cetona. Acá está como cetona. Se ve eso, ¿verdad? Y como pueden ver en su estructura por lo menos contienen 2 a 3 grupos oxidrilo. O sea, es un compuesto orgánico polifuncional. Sí, te escucho. ¿Es cetona? Porque yo a veces leo en los libros y dice cetosa. Sí, está bien. Bueno, justamente ahí está la terminación o el sufijo característico para un hidrato de carbono, que sería osa. Glucosa, sacarosa, fructosa. Por eso dicen ellos que estos son compuestos denominados aldosas, porque tiene aldehído, y este sería cetosa, porque tiene el grupo cetónico. Eso es. ¿Está? O sea, como podés ver acá, pueden ser polihidroxialdehídos, y en este caso serían polihidroxicetonas. Por eso tienen que fijarse bien justamente en la estructura de esa molécula. Acá vemos como ejemplo la glucosa, que es uno de los monosacáridos más comunes. Y acá tenemos la ribulosa. Pero es fácil reconocer justamente estas biomoléculas. Bueno, para seguir avanzando, yo suelo colocar nomás así ejercicios. No sé por qué corté este. Hasta 10 nomás. No sé dónde habré puesto la otra parte. Vamos a ver si encuentro. Pero no se preocupen porque de todas formas vamos a mencionar nomás luego. Habré cortado para enviar porque generalmente es muy pesado y no envía. Por eso. Bueno.
el carbono presenta ciertas particularidades que lo hace diferente a los demás elementos químicos. Lean y aguardo la respuesta. Me dicen qué opción marcaron. ¿Qué opción marcaron? La C puede ser, profe. Bueno, tiene tendencia a ceder electrones, dice. Como no metal, ¿vos decís que puede ceder electrones? Está mal, marcaste mal. ¿Otra opción? ¿Quién marcó otra opción? Profe, yo no veo bien y no entiendo lo que dice. O sea, Porque se ve medio borroso. voy a Mira, de transcribir, mi vamos. celular nomás estoy. Dale, voy a ver si puedo mudar más grande. Espera que un rato. Por eso necesito retorno, porque no puedo adivinar. Ya les paso. Vamos a mirar. Ahí. Pero no se ve todo. Tengo que colocar un poco menos. Un poco menos. Ahí. Ahí se puede ver. El carbono, entonces, dice que presenta particularidades que lo hacen diferente a los demás elementos químicos. C no es. ¿Quién marcó otra opción? Aguardo otra respuesta. Profe. La compañera marcó, todavía no estamos leyendo, parece. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? No estamos estudiando, Gina. D, ¿Cuánto? Entre átomos de carbono no solamente hay simple enlace. Hay que estar leyendo, de este tipo puede aparecer, por eso es importante practicar. D dice la compañera ahí en el chat. ¿D o D? B. D, ahí sí. Ella sí marcó bien.
En su núcleo tienen 6 protones y 6 neutrones. Esa es la respuesta. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la masa atómica del carbono? ¿Cuánto es su masa atómica? 12. Muy bien. Espectacular. Y ahora, aparte de enlace simple, también puede formar enlace doble y también triple. Por eso pues, hay que practicar. Vamos a mirar otro. Otro. Vamos a transcribir. Para que vean mejor. Para que vean mejor. Todo esto yo les voy a estar alzando en la plataforma. No se preocupen. Después, lógicamente, sus consultas a través de la misma. Pregunten. Bueno, ¿cuál es la pregunta acá? Los compuestos orgánicos se caracterizan por... Entonces me dicen la posible opción. Y lógicamente tienen desde la A hasta la E. Los compuestos orgánicos se caracterizan por... ¿Me avisan qué opción marcaron? Están leyendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuál van a marcar? A, B, C, D o E.
La C, dice una compañera, dice su capacidad de ser buen conductor eléctrico. Eso no se da en los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Debido al tipo de enlace que forman. ¿Cuál es el tipo de enlace que forman los compuestos orgánicos? ¿Cuál es el tipo de enlace? Intramolecular. Acá dice otra compañera, no, tampoco. Cuando vimos justamente la parte de introducción, en la parte de introducción justamente les había comentado de que no había una cifra aproximada, que eran millones de compuestos orgánicos. ¿Cuál era la otra opción? Vamos a mirar que acá marcaron un ratito. Vamos a leer. Voy a leer un ratito. Vamos a mirar. C, A y B. Vamos a mirar la B ahora. La B vamos a mirar. No puede ser solubilidad en agua. Acuérdense, enlace covalente. Otra opción. La E, dice la compañera. Muy bien, esa era la respuesta. La opción E. ¿Vieron? Porque tienen que practicar justamente debido al tipo de enlace que pueden formar. El enlace covalente requiere menor contenido energético para vencer esas fuerzas de unión que un enlace iónico o un compuesto iónico presentaría justamente propiedades físicas más elevadas. Muy bien. Esa era la parte de moléculas con importancia biológica. Había sido una parte, nomás me falta la otra parte de carbohidratos que por ahí ha de estar y les voy a presentar el lunes último. Vamos a mirar que es un ratito. Muy bien. Continuamos entonces con los lípidos. Así como los carbohidratos se denominan glúcidos o azúcares, en este caso serían lípidos como también grasa. Sinónimo grasa. Entonces, son moléculas orgánicas insolubles en agua, quiere decir en solventes polares, pero son solubles en solventes orgánicos apolares. Y como pueden ver en la presentación, tienen cadenas hidrocarbonadas, largas cadenas hidrocarbonadas. Y vemos algunas funciones. A diferencia de los carbohidratos que se clasificaban en función de grupos funcionales, los lípidos no se clasifican de esa manera porque no tienen un grupo funcional que los caracterice, como ustedes vieron recién. No tienen un grupo funcional que los caracterice y los represente. Entonces, en ese sentido, son sustancias de origen biológico. Como dijimos recién,
solubilidad en solventes orgánicos apolares. Y vemos algunas funciones biológicas de importancia. Función de reserva, estructural, biocatalizadora, como también transportadora. Bueno, función de reserva, son la principal reserva energética del organismo. Estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas. Biocatalizadora, en este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. La transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión. Y también tenemos tipos de lípidos, así como mencionamos, por ejemplo, tipos de carbohidratos, también manejamos tipos de lípidos. Tenemos los lípidos saponificables e insaponificables. Justamente, ¿qué significa esta palabra? Sapon, que significa jabón. Justamente en la antigüedad, los nativos preparaban jabón a partir de la grasa del animal, ¿verdad? La grasa del animal y mezclaban con la ceniza, o sea, con lo que quedaba del resto de fuego que ellos hacían, y de allí salía justamente jabón, de allí que viene la palabra saponificable, o sea que tiene esa propiedad jabonosa. Es una propiedad básica, de hecho, porque la ceniza tiene propiedades alcalinas. Cuando decimos alcalinas otra vez, es sinónimo de propiedades alcalinas o básicas, ¿verdad? Y al mezclar con la grasa justamente se forma el jabón. Por eso se dice lípidos, grasas saponificables. Simples y también complejas. Cuando decimos simples, dentro de las simples están los acilglicéridos y los séridos. Dentro de los complejos tenemos fosfolípidos y glucolípidos. Creo que de cada uno vamos a mencionar otra vez su grupo característico y lógicamente ciertas propiedades, porque según el programa, ustedes tienen que conocer las diferentes biomoléculas, características, propiedades y grupos. No así reacciones, mecanismos, esa parte no. Esa parte no, es la parte cualitativa sería. La parte cualitativa. De hecho, me imagino que ustedes están manejando el programa, ¿verdad? ¿Están leyendo el programa? Sí, profe. Bueno. Dentro de los insaponificables, o sea, los que no forman jabón, serían terpenos, esteroides, prostaglandinas. Bueno, entonces habíamos dicho lípidos, sinónimo de grasas. Y los ácidos grasos, como pueden ver acá, se caracterizan por el grupo carboxilo. Entonces, un ácido graso puede ser saturado cuando la cadena hidrocarbonada posee enlace simple sigma. Puede ser también insaturado cuando solamente tienen enlace doble. Insaturado.
Vamos a ver acá. Vamos a mencionar algunos ácidos grasos importantes. Dentro de los saturados, mirístico sería el nombre común. ¿Está? Según la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, al mirístico se le conoce como ácido tetradecanoico. El palmítico es uno de los más importantes dentro de los saturados. Según la IUPAC, ácido hexadecanoico. Esteárico sería el octadecanoico. O sea que ustedes tienen que manejar acá justamente el nombre común y el nombre IUPAC. Dentro de los insaturados le tenemos al oleico. Oleico, que sería el cis 9-octadecenoico. Ese es el nombre IUPAC. Y el linoleico sería cis 9-12-octadecadienoico. Totalmente diferente, porque este tiene solamente un enlace doble en el carbono 9. Y el linoleico tiene dos enlaces dobles en los carbonos 9 y 12. Vamos a mirar qué más vemos. ¿Qué más yo les puse? Justamente propiedades químicas que dependen del grupo carboxilo. Entonces, de carácter ácido sería la formación de jabones, como habíamos dicho, entre ácidos grasos y algún compuesto alcalino, en este caso sería una base. También tenemos formación de ésteres con alcohol. Justamente acá tenemos el ácido graso con el alcohol y acá tienen la formación del éster correspondiente. Es una reacción de esterificación. Ahora, si este éster reacciona con una base se puede dar el jabón. Acá tienen la reacción de saponificación. Propiedades que dependen de la cadena carbonada son la oxidación con el oxígeno, hidrogenación con el hidrógeno, halogenación con los halógenos. Como les digo, ahí ustedes no ven tampoco el mecanismo ni las reacciones. Dentro de la clasificación de lípidos simples habíamos llamado a los acilgliceroles. ¿Cuál sería su estructura? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esta consta de una cadena hidrocarbonada. Este sería el grupo carboxilo. Es el grupo carboxilo que justamente se une a un alcohol y da la función éster. De ahí sale un acilglicerol, o sea, entre un ácido graso y la glicerina, glicerol se lo llama también propanotriol, también se lo llama. Acá pueden ver de la misma forma la cadena hidrocarbonada, la función éster, y este sería el alcohol correspondiente. Todo esto forma el acilglicerol. Le llaman también triglicérido.
algunas propiedades químicas como la hidrólisis, que lógicamente al decir hidrólisis se da la ruptura de ese compuesto generando los reactivos que la forman. En el caso de un triglicérido sería por hidrólisis nuevamente el alcohol correspondiente y el ácido graso. Bueno, un ratito ya vengo. Ya estoy viniendo. Continuamos con lípidos complejos. Ya vengo. Un break.
Muy bien, ya estamos de vuelta. No se fueron todos, algunos ya salieron luego. 15 nomás ya se quedaron. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Sí, viste que hay 15 nomás acá, por eso. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar respecto ya también a lo anterior? Porque me imagino que ustedes están haciendo seguimiento de todo lo que vimos antes. Bueno, para el lunes entonces aguardo también, de hecho lo pueden hacer en la plataforma misma, ¿verdad? Porque como les comenté, nosotros tenemos nuestra última clase el lunes 18. Hasta el 22 va esto, entonces aprovechen. Muy bien. Pasamos ahora a lípidos complejos. Estamos siempre dentro de tipo de lípidos. Vimos primeramente los simples, ahora pasamos a los complejos. Y comenzamos con los fosfolípidos, que forman una parte esencial de la membrana celular. Estos compuestos básicamente tienen 4 componentes, como podemos ver acá en la diapositiva. Sería entonces una columna vertebral de glicerol. ¿Cuál sería acá el glicerol? Vamos a mirar, justamente tenemos hacia acá el glicerol, que sería esta parte. Una columna de glicerol es esto. Tenemos una columna vertebral de glicerol que se une por un enlace éster, justamente enlace éster. Enlace éster a 2 ácidos grasos. Acá pueden ver esto que está en verde, son los ácidos grasos. Bueno, 2 moléculas de ácidos grasos. Acá le tenemos entonces al glicerol unidos por el enlace éster. ¿Qué más? Y un grupo fosfato. El grupo fosfato pueden ver acá. Este es el grupo fosfato, PO4. Acá tienen el fosfato. Un grupo fosfato que se une justamente a un alcohol nitrogenado. ¿Dónde está el alcohol nitrogenado? Es esta parte de acá. Entonces tenemos una parte, parte 2, parte 3 y parte 4. Esa parte entonces yo tengo que reconocer dentro de un fosfolípido. Vamos a repetir nuevamente. Una columna de glicerol, este es el glicerol, este de acá, que se une a 2 moléculas de ácido graso a través del enlace éster acá. Después
un grupo fosfato tienen acá. Este es el grupo fosfato y un alcohol nitrogenado, la última de arriba. Esta ya sería la parte hidrofílica. ¿Qué significa hidrófila o hidrofílico? ¿Qué entienden por hidrófila? Combustión. Que es afín a moléculas polares, eso es hidrófilo, tiene afinidad hacia moléculas polares. Eso significa, y si yo digo todo lo contrario hacia acá, hacia los ácidos grasos, la parte hidrófoba, que sería todo lo contrario, que le repele justamente a las moléculas polares. Eso es hidrófoba, hidrofílica. Bueno, vamos a ver, acá pueden ver entonces la estructura de un fosfolípido. Acá pueden ver otra vez, como les dije, afín a moléculas polares que repele las moléculas polares, justamente. Acá pueden ver siempre la misma estructura de un fosfolípido. De toda la forma posible les colocamos. Uno de los ejemplos más comunes para un fosfolípido sería la lecitina. La lecitina es lo que ustedes habrán escuchado o seguramente se les habrá comentado que están presentes en abundancia en la yema del huevo, la lecitina. Entonces, a modo de ejemplo, la lecitina sería la fosfatidilcolina. Sería un tipo de fosfolípido. Vamos a repetir, lecitina o fosfatidilcolina, así por sílaba, porque es medio rompecabezas, ¿verdad? No, no es rompecabezas, trabalenguas. Fosfatidilcolina o lecitina. Es uno de los ejemplos más comunes de los fosfolípidos. Vamos a continuar. Dentro de los lípidos complejos estamos. Lípidos complejos. Acá tenemos otro ejemplo que sería el esfingolípido. Otro ejemplo, la estructura siempre es la misma, como ustedes pueden ver, alcohol nitrogenado, grupo fosfato, después tenían la cadena hidrocarbonada y tenían también el glicerol. Dentro de los lípidos complejos tenemos también los esteroides, que son otro tipo de lípidos no saponificables y tienen un núcleo común que está formado por, a ver un poco, 1, 2, 3, 4 anillos condensados, 3 de los cuales poseen 6 átomos de carbono. Justamente, 1, 2, 3. 6 átomos de carbono y el cuarto únicamente 5. Entonces sería un ciclopentano perhidroxenantreno, sería el nombre de esta estructura para un esteroide que está formado por 4 anillos condensados. Vamos a repetir. Ciclopentano perhidroxenantreno. De hecho, la mayoría de los esteroides se generan en los seres vivos a partir de la ciclación del escualeno, que es un triterpeno lineal.
lineal. Otro ejemplo común de esteroide sería el colesterol. Vamos a ver si tenemos... Sí, este es el colesterol. Justamente este es el colesterol, que es el esteroide mejor conocido y más abundante en el cuerpo humano. Forma parte de las membranas biológicas y es precursor de ácidos biliares, de las hormonas esteroideas y también de la vitamina D. Acá tenemos justamente la molécula de vitamina D, cuya ausencia produce justamente el raquitismo, que es una enfermedad en el crecimiento de los huesos. En el crecimiento de los huesos. Como les dije al inicio, según el programa, ustedes tienen que reconocer las diferentes estructuras, los grupos y ciertas características de los mismos. Dentro de las hormonas esteroideas tenemos justamente las hormonas sexuales. Los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, y los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. También tenemos las hormonas suprarrenales. Metabolismo no entra. Metabolismo no. Y acá tenemos algunos ejercicios para practicar. Vamos a mirar algunos, no todos. Y también les coloqué la bibliografía. La bibliografía seguramente ustedes tienen de referencia en PDF. Bueno, los siguientes compuestos son insolubles en agua, excepto, tampoco se ve bien, ¿verdad? Para transcribir. Voy a transcribir. Se ve, profe. Se ve un poco borroso, profe. O sea, Y voy a transcribir para que vean bien. Los siguientes compuestos son insolubles en agua, excepto y me dicen cuál marcaron. Vamos a ponerla A, B, C. D, E. Los siguientes compuestos son insolubles en agua, excepto ¿me avisan? D. Muy bien. Muy bien, muy bien.
Vemos otro ejercicio. Los lípidos son importantes compuestos orgánicos. ¿Por qué? Vamos a copiar. En base a lo que estuvimos escuchando justamente, sería la marcación. Los lípidos son importantes compuestos orgánicos porque A, B, C, D, E. ¿Cuál sería la marcación? ¿E? 3 alternativas son correctas. Muy bien. ¿Cuáles serían esas 3? A, B y C. Muy bien. Y así nomás. Vamos a mirar otro. Un ratito. Muy bien. Las hormonas sexuales, corticoides, sales biliares y la vitamina D tienen en común que vamos a copiar para marcar. Ay, 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 acá se marcó todito, ¿no? Esperen que un rato. Las hormonas sexuales, los corticoides, las sales biliares y la vitamina D tienen en común que A, B, C, D, E. ¿Me avisan? ¿Qué opción marcaron? La A, profe. No, no es la A. No es la A. No es la A. Otra opción. ¿E? Muy bien, lípidos esteroides. Dentro de esa clasificación.
Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Acá tienen para marcar justamente con verdadero o falso. Por ejemplo, el A. Los esteroides tienen estructuras cíclicas. ¿Eso es verdadero o falso? No, no es falso. Es verdadero. ¿Qué significa? Que tienen que ir leyendo. Otro. Los fosfolípidos están compuestos por ácidos grasos, base nitrogenada y una molécula de ácido fosfórico. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Tienen ácidos grasos, tienen base nitrogenada y tienen ácido fosfórico y falta justamente una porción. ¿Cuál es esa porción que falta? Glicerol. Muy bien. Y así. Antes de terminar, vamos a mirar un poquito de proteínas. Un poquito de proteínas. Todo esto ustedes ya tienen en la plataforma, así que pueden abrir y mirar. Y la otra evaluación que les voy a habilitar. Bueno, las proteínas entonces son también macromoléculas que están compuestas por aminoácidos. Enseguida vemos la estructura de un aminoácido. Están constituidos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y en cantidades menores, azufre y fósforo. Justamente son las macromoléculas que mayor número de funciones cumplen entre las moléculas que forman parte de los seres vivos. Así, por ejemplo, vamos a mirar funciones, enzimas, o sea, enzimática, ¿verdad? Aceleran las reacciones metabólicas, funciones de hormonas, factores de crecimiento y también activadores génicos, realizan funciones reguladoras. Anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos y también transportan sustancias de una parte a otra. Propiedades de especificidad, desnaturalización, solubilidad y también capacidad amortiguadora. Acá donde dice desnaturalización se refiere lógicamente a la descomposición de la estructura lógicamente debido a ciertos factores externos. Capacidad amortiguadora le llaman también reguladora o buffer. Clasificación de las proteínas. Según la solubilidad, pueden ser fibrosas como también globulares. Según la composición, pueden ser simples y conjugadas. Si decimos fibrosas, por ejemplo, queratina, colágeno, elastina. Globulares, albúmina, mioglobina. Dentro de la clasificación por composición tenemos simples y conjugadas.
Acá vemos otra vez según la solubilidad. Según la solubilidad, las fibrosas tienen forma alargada, son insolubles en agua. ¿Cuáles son los ejemplos de las fibrosas? Colágeno, elastina, queratina. Las globulares tienen forma esférica y son solubles en agua o en disoluciones polares. Tienen actividad biológica, por ejemplo, albúmina, globulinas, histonas. Acá tenemos entonces la estructura de un aminoácido que formarían lógicamente parte de las proteínas. Ese aminoácido consta de un grupo amino y también de un grupo carboxilo. Acá tenemos entonces la clasificación de aminoácidos según los grupos también. ¿Cuáles son los más comunes? Lisina, arginina, fenilalanina, tirosina, glutamina, metionina, alanina, valina, etcétera. Esas serían las estructuras más comunes. Y lógicamente tenemos aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Justamente son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. Entonces, eso implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la ingesta directa a través de la dieta. En el ser humano son aminoácidos esenciales: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina y también arginina. Estos serían entonces los aminoácidos esenciales. Si decimos entonces proteínas, son macromoléculas que suelen estar constituidas por más de 50 aminoácidos. Por más de 50 aminoácidos. Entonces, un dipéptido se puede formar entre dos aminoácidos. ¿Cómo se forma ese péptido? Voy a ver si veo por acá. Sería la unión entre aminoácidos. Si decimos dipéptido, es entre dos aminoácidos. Voy a ver si tengo ejemplo de formación. Justo saqué. No hay ejemplo. Bueno, entre dos aminoácidos se da un dipéptido. Entre dos aminoácidos se da un dipéptido. Un oligopéptido se da de 3 a menos de 15 aminoácidos y un polipéptido entre 15 y 50 aminoácidos. Como dijimos al inicio, las proteínas están constituidas por más de 50 aminoácidos.
las fuerzas intermoleculares en el medio biológico son muy importantes y están implicadas para la solubilidad de ciertas moléculas biológicas e hidrofobicidad de otras. Mantenimiento de la estructura terciaria, de la doble hebra del ADN y de la integridad de las membranas biológicas. ¿Cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Justamente puentes de hidrógeno, como vimos al inicio. Ustedes ya saben cómo se forma un enlace de hidrógeno, ya saben la condición, ¿verdad? En este caso se podría dar entre grupos funcionales orgánicos del tipo hidroxilo, hidroxilo. Hidroxilo amino, todos cumplen la condición. Hidroxilo carbonilo, amino carbonilo, hidroxilo carboxilo, amino carboxilo. Acá tenemos justamente el enlace del tipo nitrógeno hidrógeno, oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno, oxígeno hidrógeno, acá también nitrógeno hidrógeno. Acá justamente pueden ver estos guiones que se separan, justamente sería la formación del enlace de hidrógeno. Entre carbonilo, acá pueden ver bien el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Acá está el amino hidroxilo. Entonces, a través del enlace de hidrógeno se explica la solubilidad de varias biomoléculas en medio acuoso. Como hablamos de la solubilidad también, una de las propiedades que se favorece por la formación del enlace de hidrógeno. Este no, tampoco. Proteínas es el tema acá. Tampoco. Bueno, para cerrar entonces, ¿cuáles son las estructuras que pueden presentar o los niveles de organización, le dicen también? Y sería estructura o nivel primario, secundario y terciario. Entonces, la estructura primaria de las proteínas es una secuencia de aminoácidos. Por eso dice secuencia lineal de aminoácidos enlazados. Poseen la información que determina la estructura y función de la proteína. Es el nivel más importante porque de él dependen los demás niveles. Justamente, la secundaria se da entre interacciones de aminoácidos a corta distancia. Entre aminoácidos a corta distancia, y la terciaria es un plegamiento entre regiones hélice alfa y beta plegadas entre aminoácidos distantes, estabilizadas por uniones no covalentes y también puentes de hidrógeno. Cuaternaria es una combinación de dos o más proteínas que forman moléculas de mayor complejidad. Las estructuras secundarias también se estabilizan a través de puente de hidrógeno. Las terciarias también. Y justamente se estabiliza la doble hélice del ADN a través de enlaces de hidrógeno principalmente. Muy bien. Vamos a mirar. Un ratito. Si hay ejercicios. Sí, hay ejercicios, pero no es por selección. Bueno, entonces, para el lunes ustedes quieren una autoevaluación desde la unidad 1 hasta la última. Voy a preparar un test que lógicamente estaremos viendo
y yo voy a subir, pero también en clase vamos a ir marcando para cerrar. Nos quedaría entonces una parte de carbohidratos. Una parte, ¿y qué más nos va a quedar? Porfirinas. Para cerrar. ¿Alguna pregunta? Consulta. Para el próximo lunes, ¿verdad, profe? Exacto. En nuestro caso es el lunes 18. Pero ustedes van hasta el 22. Entonces vamos a cerrar ese lunes y aguardo sus consultas respectivas. ¿Está? Dale, profe. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.